Javier Bedoya está ya con nosotros aquí en el programa. Él es un hombre de harta experiencia política, ha sido diputado, congresista, desde que nació prácticamente forma parte del Partido Popular Cristiano, ahora Alianza Popular, por esta unión, este matrimonio con el Partido Aprista en miras de las próximas elecciones, que son ahorita en realidad, están a la vuelta de la esquina, el próximo 10 de abril está con nosotros en el programa. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Lo veo y hablamos un poco en la pausa comercial. Hasta algo asqueado de lo que está pasando. Sí, me da vergüenza. Me da vergüenza que un candidato presidencial que estaba en ascenso, que ha suscitado tanta esperanza porque ha vendido su imagen como un hombre que ha surgido gracias a su esfuerzo desde abajo y que ha alcanzado el éxito, se le descubra que las áreas en las cuales ha alcanzado el éxito, que son las áreas académicas y las áreas de la educación, termina siendo cuestionado ya no solo en el Perú, también en la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid y hoy día en Colombia. Da vergüenza. Juliana, el presidente de la República personifica a la nación. Imagínese usted, este señor, si fuera elegido presidente del Perú, personifica a los peruanos. Yo creo que ha sido muy acertada la introducción que le escuché mientras esperaba para ingresar. Hay mucha gente que integra su lista que realmente no entiendo por qué todavía persisten allí. Bueno, Beatriz Merino, que se pensó, se dijo, se especuló que iba a renunciar, incluso ha sido ascendida en la Universidad César Vallejo. Pero hay otros que han renunciado, como Paco Miro Quesada. Exacto, ¿verdad? exacto. Sí, no, esto es terrible, pero no solamente con el caso Acuña, porque cuando hablamos de los candidatos, yo creo que ninguno se salva, para ser absolutamente honesta. El propio Alan García, ¿no?, que ahora es el líder de la lista del Congreso que usted integra, caramba, tiene muchos pasivos de su primer gobierno, de su segundo gobierno también, por más de que se haya salvado del tema de la megacomisión, con el asunto sobre todo los narcoindultos, de por sí es bastante escandaloso y para mucha gente, entre ellas yo, ese tema no está claro. Bueno, y por eso es que pasó para verse en el Poder Judicial. Y en el Poder Judicial el tema de los narcoindultos han sido sentenciadas a las personas que se les ha encontrado responsabilidad. ¿Y por qué Alan García siempre tiene tanta suerte cuando sus denuncias llegan al Poder Judicial? No es tanta suerte cuando se va al Poder Judicial. Él no ha sido siquiera llevado al Poder Judicial por este caso. Las investigaciones hechas por la Fiscalía determinaron que los responsables y quienes habían cometido delito eran otras personas que fueron involucradas y procesadas y finalmente condenadas. ¿Cree totalmente en Alan García usted? Mire, por lo menos en este tema sí. Por lo menos en este tema del narcoindulto sí. Y es más, él, para dar mayor seguridad a la opinión pública, ¿qué cosa es lo que está diciendo? Se está autoimponiendo limitaciones, porque la prerrogativa constitucional es que el presidente de la República puede otorgar indultos o puede conmutar, o sea, reducir penas. Y él ha dicho que de ser reelecto presidente va a nombrar a una junta especializada integrada por Iglesias para que sean quienes evalúen, quienes estudien los casos y propongan al presidente los indultos. Bueno, pero en su momento él ponía prácticamente las manos al fuego por Facundo Chinguel, que era el presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Y ya vemos lo que hizo Facundo Chinguel a cambio de dinero. Bueno, pues, pero el señor Facundo Chinguel está en la cárcel. Quizás sea ese el problema principal, que en política confían demasiado unos en otros, quizás por la desesperación de ciertos momentos, como este ahora de la campaña, y después se tienen que terminar tragando sus palabras. Bueno, pero en nuestro plan de gobierno nosotros mencionamos que precisamente una de las virtudes de la alianza que hemos conformado entre el PPC y el APRA, además de ser dos partidos, uno con 80 años y el otro con 50, con planes, con ideas, que han sobrevivido a todos los otros partidos porque son el seguimiento a ideas y no a caudillos, porque tienen cuadros, en consecuencia presentan seriedad, seguridad. El voto por la alianza ofrece al electorado.
Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. El estar unidos servirá adicionalmente para que haya un mayor control interno en el gobierno. Sin perjuicio, si usted lee, por ejemplo, el plan de gobierno que la Alianza ha presentado, todas las medidas de fortalecimiento a la Contraloría General de la República y a los funcionarios encargados de velar por el buen uso de los recursos públicos. ¿Y no se siente raro, digamos, ahora en la Alianza Popular, interactuando evidentemente con otros candidatos que van por el APRA, porque es una lista variada, evidentemente, con candidatos del PPC, con candidatos del Partido de la Estrella, pero es como estar de inquilino, de invitado en otra casa? Llega un momento en que extrañas tu cama, ¿no? Mire, no le voy a negar que al principio, digamos, había una etapa de transición, asimilar esto. Yo normalmente he hecho campaña toda mi vida por mi partido, por el candidato que el partido presentaba. Ahora vamos en alianza y la candidatura la lleva quien ha sido hasta hace no mucho contrincante nuestro. Entonces, sí, pues hay una etapa de transición, pero que, vamos, en la medida en que ponemos énfasis no en las personas, sino en los partidos, en los programas, en las propuestas y las soluciones a los problemas, entonces esto se va haciendo causa de todos los días, que permite perfectamente, con toda honestidad, asumiendo realmente el respaldo a esta candidatura, lo que uno sale a decir. Si tuviese esto, digamos, que ver con una película de cine y habría que ponerle un título, ¿cuál sería? ¿Durmiendo con el enemigo? No. Mire, yo lo he dicho además públicamente en otras oportunidades, creo que el APRA ha tenido diferentes etapas. Las diferencias que tuvimos con el APRA del primer gobierno de Alan García fueron insalvables, abismales, y lo combatimos siendo una bancada pequeña de oposición sin darle tregua. Ok, el APRA, perdón, de un primer gobierno de Alan García, el mismo Correcto. Alan García que tuvo un segundo gobierno, el mismo Alan García que quiere ser por tercera vez presidente y al que ustedes ahora apoyan, son socios. Porque precisamente la gran diferencia se da en el segundo gobierno. La apertura de mientras que el APRA en su primer gobierno aplicó políticas que son negativas y que Alan García hoy en día él mismo critica, cuando, por ejemplo, ante las propuestas del señor Acuña en televisión hace un par de semanas, dijo que quería poner control de cambios y control de precios. Alan García salió a denostar esto y decir que eso era pernicioso, que lo que iba a originar era escasez, contrabando, etcétera, etcétera. Y eso es lo que él utilizó en su primer gobierno. O sea, él ahora rectificando, cambiando de posición, reconociendo sus errores, y esa es una de las cosas que nosotros reconocemos en el APRA y en Alan García. O sea, el PPC, perdón que lo interrumpa, ¿el PPC se reconcilió con el APRA o Lourdes Flores se reconcilió con Alan García? No. El PPC con el APRA, porque esta no es una alianza de dos personas, no es una alianza de Alan García con Lourdes Flores, sino de dos partidos, el APRA y el PPC. ¿Y no tiene miedo de la factura que esto les pueda pasar políticamente hablando? Porque ya hay mucha gente que se siente decepcionada, entre ellas, creo yo, una político muy valiosa como Marisol Pérez Tello, quien dijo: yo no voy a la reelección porque yo no apoyo este matrimonio. Correcto. No ha sido plenamente aceptada en el partido y hay los casos que usted ha mencionado. Pero yo creo que aun cuando, si triunfamos al final de los 5 años, podamos tener desgaste y se nos pase la factura, lo que quiera esto precisamente demostrar es la responsabilidad y seriedad con que actuamos, en donde hemos dejado de lado nuestras diferencias. En nuestro plan de gobierno hemos evitado tocar temas en los cuales mantenemos discrepancias y hemos buscado los puntos en común para presentar alternativas, en que se juntan dos partidos con historia, con experiencia, con cuadros, con programas que responden al seguimiento de personas. En otras palabras, no somos una aventura más. Eso está claro, y que en ustedes consecuencia son... es un voto seguro
el dar el voto por Alianza Popular. Ok, pero también esto podría ser leído como una desesperación por parte del PPC para llegar al gobierno, aunque esto no fuera por el camino ideal, a través de la candidatura de alguien representativo del PPC, que bien pudo haber sido Lourdes Flores Nano nuevamente, sino en una especie de coautoría. No confundamos ese término que hoy en día está tan venido a menos, ¿verdad? Aquí hay una no coautoría, sino corresponsabilidad. Vamos como socios, no solamente en el proceso electoral, sino también en el gobierno si es que accedemos a él. Vamos a formar el PPC, va a integrar el gabinete y los cargos públicos. Y si esta decisión, digamos, fue tomada en función únicamente en el proyecto que tanto el PPC y el APRA tiene para el Perú, en función a lo que representan cada una de estas agrupaciones, en función a los objetivos y a los lineamientos de cada grupo, pues ¿por qué no suben en las encuestas? ¿Por qué la gente no cree todo lo que ustedes vienen manifestando? Precisamente porque ha habido un pasivo que durante 5 años se ha machacado en la opinión pública, y eso es lo que tenemos que remontar. Y tan no lo hemos hecho con el cálculo mezquino secundario, que nosotros hemos tomado el reto de apoyar e integrar esta alianza precisamente cuando la candidatura presidencial de Alan García estaba en 6 o 7 puntos, no cuando estaba arriba. Es nuestro esfuerzo y es nuestra vocación elevarla. Pero es consciente, señor Bedoya, de que si Alan García no gana, por lo tanto el PPC no se convierte mañana en el partido cogobernante, la crisis que se desató con muchísima fuerza, sobre todo el año pasado, al interior del PPC, ¿se va a poner todavía más brava? Es una posibilidad, Juliana, es una posibilidad. Pero a nosotros nos inculcaron desde que entramos al partido cosas muy importantes y que son el ABC dentro del partido. Primero están los intereses del país, segundo los intereses del partido y tercero los intereses personales. Y nosotros, si hubiéramos actuado estrictamente con cálculo electoral, probablemente hubiéramos actuado como sugiere su pregunta. Pero por lo mismo que somos responsables, no podemos nuevamente dar un salto al vacío. Necesitamos un gobierno que tenga un claro liderazgo, cosa que no ha tenido este gobierno, cosa que tampoco tuvo el del señor Toledo. Pero conociendo tanto a Alan García, porque además ustedes se han enfrentado con muchísima fuerza, han pedido su cabeza después de su primer gobierno, ¿por qué confiar en que en una eventual tercera gestión del APRA realmente van a poder cogobernar? Y que el APRA no diga, ok, ya nos ayudaron a llegar al sillón presidencial, gracias PPC, cuídate, chau causita, te vi, no me acuerdo. Primero, porque eso está convenido, y creo en la palabra de los apristas. Segundo, porque Alan García ha dicho que aun cuando esta es la suma de 2 partidos y 2 movimientos regionales, no es suficiente. Las tareas que tenemos que desarrollar implican el esfuerzo y concurso de todos. Y que si él gana la presidencia va a convocar además a otras colectividades políticas para que compartan el poder y las responsabilidades. Estamos entonces en una política de apertura. No estamos excluyendo a nadie, salvo aquellos con los cuales evidentemente tengamos diferencias abismales o doctrinarias. Bueno, las tuvieron en su momento con Alan García y con el APRA. Pero por eso le hago la diferencia entre el primer y segundo gobierno. ¿Quién me dice entonces, por ejemplo, que la postura que ustedes asumen ahora con César Acuña, por poner un ejemplo X, ya que hablamos de él hace un rato, de aquí a 10 o 15 años el PPC no anuncia una nueva alianza con Alianza para el Progreso? Por una sencilla razón. Primero, que Alianza para el Progreso es un partido caudillista que no responde a ideas sino el seguimiento a un hombre. Segundo, ese hombre que encarna el partido es el que está siendo cuestionado moralmente. No está siendo cuestionado por mala gestión gubernativa, porque no ha alcanzado el poder. De antemano se ha autodescalificado. Y bueno, pero Acuña no está solo. Acuña está acompañado incluso de muchos colegas suyos, no sé si amigos, parlamentarios. Está Humberto Lay, está Anel Tausen, con quien también ha compartido usted el Parlamento, está Marisol Espinosa, además vicepresidenta, está Luis Iberico, está Fernando Andrade. Sí, muchos de ellos mis amigos. Y por eso, al responder una pregunta anterior,
coincidía con las palabras con que usted abrió el programa, expresando yo también que me sorprende que frente a este conjunto de denuncias y las pruebas presentadas, haya gente que continúa en la lista. ¿Cuál de todos lo ha decepcionado más? Yo preferiría omitir nombres, ¿verdad? Pero quienes han estado jugando y han ganado una imagen pública sobre la base de la moralización, creo que han equivocado completamente el lugar que ocupan hoy. ¿Es posible no decepcionarse en política? No. No. La política siempre tiene sus altibajos, tienes tus satisfacciones, tus logros, alcanzas muchas metas, haces tu mejor esfuerzo por sacar al país adelante, tiene muchas frustraciones y sinsabores. Muchas cosas no se te aprueban, muchas cosas te las torpedean, los ataques muchas veces innobles de los otros contrincantes. Sí, tiene muchos altibajos. ¿Y qué pasa cuando esa decepción a nivel política viene acompañada de una decepción personal porque se trata de una persona demasiado ligada aún, en este caso su hermano, que en paz descanse, ¿no? Quien no podemos olvidar evidentemente lo que le tocó vivir luego de este Vladivideo donde aparecía recibiendo plata? Bueno, él se retiró del partido. ¿Pero cómo quedó usted? Político, usted hermano, usted hijo, su padre evidentemente. Claro, no se puede condenar y no se puede criticar. Es el padre defendiéndolo. Sí. Lo que yo tenía que decir se lo dije a él en privado en su momento. Él ha fallecido hace 2 meses. Así preferiría no retomar ese tema. Y me costó, además, créame, plantearle la pregunta porque entiendo que es un tema, de hecho, doloroso. Es usted un ser humano, pero tenía que hacérsela, porque además creo que nunca habíamos tocado este tema y, bueno, esta dolencia que aquejó a su hermano durante algún tiempo ya la manifestaba la última vez que tuvimos la oportunidad de conversar y no creí que era el momento para hacerle esa pregunta. En todo caso, ¿qué se puede esperar de la política nacional? Porque sí, ahorita estamos hablando del tema, digamos, que está allí haciendo noticias, generando titulares, Acuña, las tesis y demás. Antes era Keiko, antes Alan, PPK, Julio Guzmán. ¿Cuándo vamos a poder decir, ok, uno se puede equivocar en política, pero caracho, qué bien hemos elegido ahora, tenemos gente honesta, por lo menos honesta, y si se equivocaron por tratar de hacer las cosas bien, no por querer robar. Y por último, si metieron la pata, aparecieron frente a cámaras, dieron una conferencia de prensa y pidieron perdón. ¿Eso sería utópico? No, eso es lo que corresponde hacer. Eso es lo ideal. Eso es lo que éticamente corresponde a un político. Muchos han salido a pedir disculpas por actos del pasado, a rectificar posiciones, y si bien algunos no expresamente han pedido disculpas, al cambiar de actitud y dejar de lado los comportamientos o políticas del pasado, están reconociendo que anduvieron en un camino equivocado. Bueno, hace un rato hablábamos justamente de las encuestas, ¿no? Y yo le decía, ¿por qué entonces ustedes la tienen tan clara y tienen este plan de gobierno por Alianza Popular con puntos absolutamente, digamos, expuestos en función a la experiencia de ambas agrupaciones, no sube? Y ahora le digo, ¿cómo se sienten viendo que en las encuestas, quienes siguen un primer lugar es Keiko Fujimori, en un segundo lugar César Acuña, a quien usted mismo ha considerado un improvisado, y por otro lado también en ese tercer lugar, compartido con PPK, Julio Guzmán, que es una persona que no tiene mayor experiencia tampoco en términos políticos? Keiko está, sí, hace 8 meses, consolidada con un 30-32%, pero no avanza más. Las otras candidaturas, salvo la del señor Guzmán, comienzan a descender. La de Alianza Popular, o sea, el APRA con el PPC, es la que ya comienza a subir. Bueno, hay que esperar las próximas encuestas. En las últimas... Veremos las próximas encuestas y usted verá que comienzan a subir. Pero son conscientes que hay mucha gente que, así como puede apostar por ustedes, por la experiencia de gobierno, de gestión, porque se trata así, nos gusta o no, de 2 partidos políticos sólidos, no hay más, creo, bueno, Acción Popular, pero que están allí. Hay quienes dicen, queremos una opción diferente, queremos caras nuevas, ya nos aburrimos de seguir apostando por la misma gente
que sí, quizás hayan tenido la mejor de las intenciones, pero no han podido cambiar esto, que es lo que tanto nos molesta y tanto daño nos hace. Juliana, tú vives y trabajas en los medios, y todos los medios viven en función de la propaganda comercial. La propaganda comercial que en todos los canales, radios, periódicos y medios de comunicación nos pasan, siempre es para promover las bondades de lo novedoso, la moda. En política no podemos ir buscando modas. Ya lo intentamos con Toledo, ya lo intentamos con Humala. Vamos a dar otro salto al vacío. Gente que no tiene experiencia o que carece de equipos o que no tiene un programa consolidado o que las listas que la llevan al Parlamento es la suma de una serie de individualidades que discrepan entre sí. Bueno, pero con esa manera de pensar, señor Bedoya, uno nunca apuesta por un cambio. Uno sabe que a la hora de decir, pongo todos mis huevos en esta canasta, me la juego, me puede ir mal, pero también me puede ir muy, muy bien. Claro, cuando se trata de un país hay que, digamos, tomar los riesgos con mucho más cuidado, pero si seguimos en lo mismo también, toda la vida vamos a pensar, ¿y qué hubiese pasado si? Es que lo que yo siempre invoco a los electores, y lo reitero ahora, es que el voto tiene que ser un voto meditado, un voto responsable. Nos vamos a estar jugando el destino del país por 5 años más. En consecuencia, no debe elegirse sobre si fulano peina canas y mengano es el joven cuarentón que emerge en la política. Lo que hay que ver es comparar programas. Programas, qué ofrecen unos y otros. Segundo, equipos para implementar esos programas y poder gobernar. Tercero, experiencia. ¿Quién tiene experiencia de los que están postulando? El PPC no estaba desesperado por hacer una alianza porque sabían que solos no iban a llegar muy lejos, porque se reunieron también, mire, tanto que rajas de Alianza para el Progreso con gente de esa agrupación, la de César Acuña. No es que nos unimos con ellos. No, se reunieron. Hubo conversaciones, hubo un coqueteo, un affair. No. Bueno, puede haber habido alguna conversación, pero que no llegó a las más altas esferas y no se concretó absolutamente en nada, ni siquiera entre el grupo que tuvo que decidir la posición que el partido iba a adoptar, que yo integré, nunca se puso como una opción ir en alianza con el equipo o el partido del señor Acuña. ¿Le parece bien que Alan no participe en el debate del Colegio de Abogados? ¿En el que se está organizando? Tengo entendido que es el Colegio de Periodistas. ¿De periodistas, perdón? Juliana, estamos a 60 y tantos días de las elecciones. Las inscripción de los candidatos al Congreso vence el 10. A partir del 10 empieza la campaña con todo su furor. A partir del 10 van a ver sembrada la ciudad de paneles, de propaganda y cosas por el estilo. Los candidatos tienen que multiplicarse llevando su mensaje y teniendo presencia. Entonces, cuando sucesivamente hay una serie de encuentros y debates, los candidatos no pueden asistir a todo. Hemos tenido el CADE, el organizado por Transparencia, el organizado por la Contraloría, viene el del Colegio de Periodistas, después está pensado uno organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo demás, ¿a algo conduce un debate de 19 candidatos? ¿Le puede quedar realmente a quien tiene la mente en blanco, que no ha tomado una decisión, puede realmente optar durante 2 horas que escucha las exposiciones de 19 personas, cada uno hablando sobre su respectivo programa? Entonces, no es que él rehúya debates, no, y ha asistido a otras muchas reuniones y eventos. A donde no va mucho, sí. Pero tampoco, pues, el candidato puede estar esclavo de cuanta entidad u organismo, por muy respetable que sea, decide organizar
una confrontación entre candidatos. Ok, en todo caso, igual Alan García no es de dar mucha entrevista, ¿no? De poder conversar. O sea, un debate, por último, te permite exponer y luego allí los panelistas te pueden hacer una que otra pregunta, pero bueno, es fácil salir bien librado. En una entrevista es un poco más, obvio, complicado. Y Alan García no es del todo abierto a aceptar invitaciones. Bueno, yo no sé si ha rechazado o aceptado invitaciones. Él tiene un estilo. Él le gusta el meeting público. Yo personalmente sí creo que debiera tener más presencia en los medios, debiera estar en más entrevistas para dar a conocer y responder muchas de las preguntas interesantes que los periodistas formulan, algunas ásperas, pero que bueno, uno tiene que responder, ¿verdad? Y también más contacto con el pueblo, o sea, más mezclarse con el pueblo. Ya, pero que no baile teteo. Gracias por haber venido, un placer. Recíproco. Gracias. Muchas gracias también. Y gracias a ustedes por vernos.